El juego de la vida, un programa donde todos jugamos, aprendemos y conversamos. Hola, hola jugadores que nos sintonizan. La vida es un tablero, las emociones nuestras piezas y las decisiones cada movimiento. Bienvenidos al juego de la vida donde reflexionamos, sentimos y crecemos. Soy Araceli Vázquez y hoy estaré con ustedes. La verdad me complace tener aquí como invitada y para ustedes, aprovechenla mucho. Cualquier duda, escríbanos porque este tema es tan importante y me complace tenerte aquí conmigo. Mónica Gebel, bienvenida al Juego de la Vida. Lara, muchas gracias. Encantada de estar aquí, encantada de estar contigo. Oye, Mónica, estamos viviendo en una época de transformación donde todo es cuestionable, donde ahorita todo, nuestros roles ya están siendo cuestionados, ¿no? Donde ya dicen, a ver, ¿cómo está esto? Lo que creíamos definido ya no lo es. Ya no lo es. Y vienes con un tema muy controversial, yo creo. Muy controversial, ¿no? difícil, Difícil. mal comprendido. Exacto, hasta yo creo que los términos o los conceptos se han desvirtuado, hasta creo que caemos también en la ignorancia de conocer, ¿no? Realmente sobre este tema. Y es un tema muy importante, es machismo, feminismo y nuevas masculinidades. Mónica, platícanos de este maravilloso tema. Así es. Bueno, como lo dijiste, ¿no? Para empezar, es un tema susceptible porque pueden haber los que se sensibilizan con esto. Y es un temas, pero al final engloba un tema de los humanos, ¿no? Que necesitamos entender, ¿no? Necesitamos entender para qué, para podernos relacionar con armonía, con bienestar, ¿sí? Entonces, bueno, empezando haciendo un pequeño recorrido de lo que se llamó machismo, que realmente es el patriarcado, ¿no? O sea, que además tiene más de 8,000 años de existencia, ¿no? Es una jerarquía patriarcal, ¿no? Y bueno, pues no es fácil quitar o desechar estigmas, paradigmas, ¿no? Y bueno, lo hemos llamado machismo, y sí lo es, pero está cambiando, ¿no? Está cambiando. Ahora, los hombres, digo, inclusive desde épocas, digamos, de las cavernas, ¿no? El hombre, por su biología, por su físico, iba a cazar, ¿no? Por su fuerza física, que es una Exacto. realidad, porque biológicamente somos diferentes el hombre y la mujer, es algo que no podemos negar. Es esta parte, ¿no? Porque a veces estamos como que queremos ser iguales y como que poner una pausa ahí, ¿no? No podemos ser iguales porque efectivamente desde la biología, biológicamente somos diferentes. Podemos ser a lo mejor igualdad en derechos, ¿no? O equidad en derechos, pero sí tenemos semejanzas hasta nuestras emociones, ¿no? En cómo los expresamos, en toda esta parte, ¿no? No podemos ser iguales. Claro, no. Y en esta parte hegemónica de lo masculino, ¿no? Bueno, el hombre también se ha sentido como objeto hegemónico, ¿no? No como sujeto, no como un sujeto que puede sentir, que puede ser frágil, que puede ser vulnerable, que puede llorar, que puede ser vulnerable y frágil, ¿no? Sí, porque fíjense que eso está a veces mal direccionado, ¿no? Mal dirigido, de que si eres frágil, vulnerable, luego, ¿no? En esta parte eres débil, ¿no? Eres como si el feminismo o como si lo femenino fuera débil, ¿no? Eres como, ay, qué niña, ¿no? Ay, sí, simplemente con el veras, lenguaje, ¿no? Con el lenguaje exacto. No, pero el hombre
también, como las mujeres ya se cansaron, ¿no? Ya se cansaron de estas partes. Bueno, porque el hombre, la cuestión masculina, sí, el hombre es muy bueno para, para controlar, es muy bueno para sintetizar, es muy bueno para cuestiones de transacciones de mercado, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, todo esto, y no le voy a entrar al psicoanálisis, tú también lo eres, no le voy a entrar, pero bueno, hablamos del falo, que es el pene, pero no como pene, sino como poder, ¿no? Exacto. Que el hombre ha tenido en este patriarcado años y años en el poder, y lo vemos por años en el control de la economía, de la política, de las ciencias, de varias cosas más, ¿no? Inclusive María Curie, que se le considera feminista, bueno, ella, independientemente del movimiento, el cual no estuvo involucrada, me parece, no estuvo, pero simplemente por ser una científica renombrada, se le considera feminista, porque en sus Ujú. tiempos no No. había mujeres en este ámbito, ¿no? Entonces, es importante, eh, también es importante darnos cuenta, que ya hablaremos de las nuevas masculinidades, pero de entrada, el hombre también ya se cansó. El hombre ya, qué extenuante estar demostrando y Ay, demostrando sí. como objeto, o sea, no como objeto del psicoanálisis, sino como objeto de cosa, Sí, ¿no? exacto. Que Ujú. las cosas, pues esta mesa sirve para poner, o sea, como cosa que sirve para algo, ¿no? Exacto, siempre del hombre te ha de pasar en consulta, Moni, que se quejan mucho los pacientes de esto, ¿no? De el hombre siempre tiene que resolver, Ujú, ujú, tiene que traer dinero, tiene que, ¿no? O sea, ujú, ujú, entonces ya es como una carga ujú. sumamente pesada, Como ¿no? una cosa que sirve Que sirve para para esto. tal y tal. Digo, las mesas sirven, esta mesa sirve Ujú, para poner cosas, si queremos usarla ujú, para comer, también para eso, para un número de cosas, pero como ujú. objeto, como cosa, no como sujeto. Exacto. Entonces, eso es algo que luego se nos olvida a las mujeres, ¿no? Y bueno, no nada más a las mujeres, a todo, ¿no? Pero bueno, este, eh, sí, en algún momento, antes de que empezaran estos cuestionamientos que se le empezó a llamar nuevas masculinidades, ¿no? La Ujú. identidad masculina estaba basada como en función de negar y de excluir a la mujer, ¿no? Entonces estaba como que basada en eso y se hizo esta cuestión paradigmática y esta cuestión de contrapartes, ¿no? Ujú. ¿No? De una no coexistencia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de, y es importante, el primer movimiento feminista fue hace 177 años más o menos, en Ujú. 1800, lo digo exacto, aquí lo Acá para tengo. que la Digo, fecha. no hace mucho tiempo, o sea, 1827, ¿no? Fue el primer movimiento feminista en donde las causas del feminismo, porque también hay que ver, y no lo vamos a nombrar aquí porque nos llevaría 2 programas, ¿no? Pero el primer movimiento fue la cuestión del derecho a votar, Sí. las Ujú. sufragistas, y bueno, el derecho a trabajar, porque no, ni siquiera tenían derecho a trabajar, y el derecho a trabajar remunerado económicamente, ¿no? A trabajar remunerado económicamente y derecho a educación. Ese Ujú. fue el primer movimiento feminista. El feminismo ha tenido, como sabemos, muchos movimientos y es un Ujú. proceso como todo lo es, ¿no? Este, y bueno, una cuestión que me parece que explotó en esta cuestión de el movimiento, porque me parece que también es un movimiento de las nuevas masculinidades, fue, seguramente recordarás, la cuestión del Me Too, ¿no? Cuando Ujú. empezaron las mujeres a decir, a mí me abusaron, a mí tal, Me Too, Me Too, Me Too, de lo Ujú. cual y a partir de, me parece, y a lo mejor me equivoco en cosas, y bueno, pues todos nos equivocamos, pero me parece que a partir o al mismo tiempo se dio el 8M, ¿no? Las marchas de las Salió mujeres como a la par, como ajá. a la par, Ujú. ¿no? Y, y, y bueno, entonces
También la liberación del grupo LGBTQ+, también la liberación del LGBTQ+, también hizo pensar muchísimo a todos y muchísimo al género masculino, ¿no? O sea, en cuanto se empieza a liberar como humanos ciertos grupos que antes estaban reprimidos, que no se aceptaba la diferencia, que había intolerancia, entonces me Que no parece... se hablaba del tema, que no se escuchaba, como esto del Me Too, era como vergonzoso y hasta la fecha siguen creyendo que es vergonzoso quien sufre el abuso. Entonces no se hablaba de eso, ¿no? Igual Ujú, con la comunidad, era así como de, ay no, ¿cómo voy a decir, no? Si me costó ujú, mucho, como les dicen ellos, ¿no? Salí del closet. Entonces ujú. era lo que no se habla. Sí, son campanitas, ¿no? Es tilín, tilín. Oye, Ujú. eso no pega a algunos, nos pega a todos, ¿no? O sea, el Me Too fue tilín, tilín. Oye, hombre, ¿qué hay de esto, no? Oye, hombre, y me parece, en lo que he leído, que muchas personas del género masculino, y ya hablo, fíjate, no quiero hombre, mujer y encasillar que sí estamos hablando de eso, Ujú. pero estamos hablando también de la liberación LGBT, TQ. TQ más, porque bueno, también atañe. WXYZ. Sí, no importa, ¿no? Pero también atañe, ¿no? Por Ujú. supuesto que también atañe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los vínculos, ¿no? Exacto. Estamos hablando de estos movimientos para fortalecernos como humanos y para fortalecer vínculos, ¿no? Entonces, no estamos dejando fuera a nadie ni a nada, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, regresando al tema, ¿no? Este, los hombres se cansaron, ¿no? Se cansaron de esta cosificación también, que También. no se sentían así, ¿no? Pero con lo que dijiste exactamente, por supuesto que es tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, y no puedes esto y esto y esto y esto y esto, Ujú. ¿no? En una contraparte como las mujeres y las cuestiones feministas que hemos vivido, ¿no? Que se malentiende el feminismo también. Sí, sí, Ah, son conceptos o constructos más bien que, ay, se modifica realmente, ¿no? Se malentiende, ¿no? No, ujú. realmente muchos lo distorsionan. Y me parece que la mayoría, Ujú. o bueno, los pseudo hombres, ¿no? O sea, y también hay hay pseudo nuevos masculinidades, como hay pseudo feministas, ¿no? El Ujú. feminismo no es, no me, No me no abras me la puerta. abras la puerta, justo pensamos en lo mismo, no me abras Sí, la puerta, no seas caballeroso, no, no puedo abrirme la puerta yo, sola. no, o sea, no estamos hablando de una hiperindependencia, estamos hablando de derechos humanos, Exacto, ¿no? exacto, los derechos, todos tenemos que tener los mismos derechos porque acabas de decir la palabra, somos humanos. Ujú, Todo ujú, humano deberíamos de tener los mismos derechos, ujú. ¿no? Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y el pago equitativo por las mismas oportunidades, ¿no? Exacto, que hasta hoy en día, no, digo, no, no, y me puse a leer biografías de feministas importantes bueno, eso luego te diré, pero este, mm, realmente pedían lo básico, ¿no? Y no estaban en contra del hombre. O sea, no era, se ha dado la lectura de que feministas en Es contra del contra. hombre. Ahora, puede ser que haya, que claro, seguramente hay las que sí están en contra del hombre, ¿no? Pero estos constructos que dices, ¿no? De si es feminista, entonces ni le gustan los hombres y está en contra del hombre, entonces seguro son lesbianas, ¿no? O sea, Ujú. estas partes, ¿no? Y si es feminista, si eres feminista, ¿por qué te voy a abrir la puerta? Ábremela tú, ¿no? O Ajá. sea, estos O malos porque te voy a pagar la entendidos, cuenta, ¿no? Que muy que feminista. va mucho más allá de abrir la puerta, ¿no? O sea, Ujú. va mucho más allá, ¿no? Pero bueno, este, una parte también del hombre y de esta parte del cansancio y de esta parte de cómo el hombre se ha sentido objeto
fue un ejemplo clarísimo que, por supuesto, aquí es un ejemplo como en grande, ¿no? Fue el crack del 70 y algo, ¿no? Que fue lo de la bolsa de Nueva York, ¿recuerdas? Que hubo muchísimos hombres que se suicidaron, hombres, exacto. ¿no? En el momento en que el hombre pierde su capacidad económica, ergo poder, ergo control, ergo dominación, esto que hablamos de lo hegemónico, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo claro, pero es real. O sea, los hombres cuando pierden la economía, ¿no? Sí. Sienten que dejan de ser. Es como si fueran su característica, ¿no? Entonces, me quitan eso, entonces, ¿qué soy? Ya no soy nada, ¿no? Y es que traen pues este peso, ¿no? De ser, pues ahora sí que el que solvente, ¿no? El que, pues la cabeza de familia, claro. ¿no? Y entonces, mientras más tienen, más poderosos, pero además de poderosos, más pueden subyugar. Exacto. A quien sea, y ya no hablo nada más a las mujeres. No, a quien entre ellos sea, mismos. ¿no? Y aquí no estamos hablando, y sí que quede bien claro, pues sí, para hablar de ciertas cosas tenemos que generalizar, ¿no? No puedo, claro que hay los que no, y claro que hay, pero como generalización es, el hombre pierde la economía y es nada, ¿no? Y también esto por las cuestiones de que no le permiten expresar las emociones, ¿no? También en esta parte de cuántos no se desviven por esta cuestión de que no les permiten manifestar la tristeza, manifestar hasta para tantos hombres violentos, pues por eso mismo, no permiten que se canalice, que se guíe esa agresividad, ese enojo, pues no va a salir, porque no nada más las emociones es la tristeza, ¿no? Sino también el enojo, y si no me lo dejan expresar, pues ¿dónde va a salir? Pues con violencia, ¿no? Entonces, desde entrada, pues ahora sí que las nuevas mamás, ¿no? Pues está nuestra labor, reeducar, ¿no? Ir educando a nuestros hijos con esto de que las emociones no tienen género, ¿no? Porque pareciera que las emociones tienen género. La tristeza es de las mujeres, ¿no? Que llores mucho, pues es de mujer, ¿no? El que estés enojado, pues eso es de hombres, ¿no? La mujer no debe de enojarse. No, las emociones no tienen género. Y tenemos que apoyar en esta parte a los hombres de que tienen que expresar sus emociones, tienen que sentirse libres con derecho, porque sí, qué triste, de verdad, ¿no? Que no puedas expresar cómo te sientes porque, pues, entre tus compañeros, pues, ay, nada, ¿no? Mejor tómale, ¿no? O mejor otras conductas que no van... Anestesia. Como no se puede expresar, o no se podía. En el dolor. No se podía. Yo sí creo que está habiendo, afortunadamente... Ya esos cambios. Francos cambios en todos, ¿no? O sea, en todos hablo, en todos como hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, los haters siempre van a encontrar un pero, ¿no? Siempre van a criticar, ¿no? Es como esta parte de los hombres... Antes, por ejemplo, era cotidiano y estaba normalizado el que veías a hombres panzones, que no estoy criticando a los panzones. Amamos a los panzones. Besos a los panzoncitos. Son adorables y lo importante no está en lo de afuera. Eso es real. Digo, para mí, yo no me enamoro del exterior. Pero estaba muy normalizado el hombre no tenía que cuidarse, el hombre no tenía que ser bello, el hombre no tenía que ser atractivo. Y ahí veías al hombre, ¿no? Descuidado, ¿no? Con las mujeres que pues, siempre hemos tenido. Sí. Y antes, digo, ahora lo podemos hacer por gusto, por verme al espejo y decir, me gusto. Pero lo antes más era posible, lo más posible, porque así que digas, ay, como toda tienes que enamorarte de ti. Sí, bueno, pero pues, no es fácil tampoco, ¿no? O sea, los duelos de la edad no son fáciles, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que tendremos. Pero, ¿no? Y estos hombres con figurines de mujeres, ¿no? Pero porque la mujer antes era... Si no eres bella, no eres nada, ¿no? Si no te cuidas, si no eres como el estereotipo femenino, no. Entonces, y bueno, estos barrigones, digo, y que no estoy haciéndolo despectivamente, estoy hablando... Nos están escuchando. No, bueno, yo te lo juro que quiero a los barrigones, no. Pero estoy hablando de esta parte de
Del estereotipo. Del estereotipo, Ujú. exacto, ¿no? Pero seguramente, ¿no? Y era un pensamiento colectivo, seguramente él no necesita cuidarse, porque seguramente tiene Mucho dinero. Tiene mucho dinero. O hay otro también, dicho, ¿no? Muy vulgar. Ponlo bonito. Ponlo bonito. Ya ustedes ya saben. Seguramente es sexual, pero bueno. Sí, ¿no? O sea, dicen, tiene esta mujer porque o tiene mucho dinero O se lo la hace sabe, bien, o se la sabe. O hace muy Bien la chamba. bien el Ujú. sexo, punto, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí. Entonces, bueno, en las nuevas masculinidades, ¿no? El hombre ya se cuida. Pero ¿qué crees, Moni? También esto es un peso para ellos, porque no hace mucho me decía un paciente, oye, tengo que cumplir ahora con que tengo que ir al gimnasio, ¿no? Y competir con estos hombres de ahora, y tengo que ser fuerte y tener mi músculo, no estar flaquito, ñanguito, y entonces también eso, ay, a ver cómo está. Bueno, acuérdate que todo movimiento Tiene sus pros y sus tiene contras. No, y ni siquiera lo veo como contra, nada más es llegar a un medio, ¿no? Ujú. O sea, es llegar a un medio, porque pues tampoco tienes que ser, tienes que tener cuadritos para valer, ¿no? No nos vayamos a entonces A los ahora extremos, vales sí. porque tienes músculo y tienes cuadritos en el abdomen. No, o sea, no, es Ujú. cuidarse como en una parte de amor a sí mismo, ¿no? Ujú. Como mujeres también es cuidarnos como podemos, como podemos, como queremos, porque están las dos cosas, ¿no? Sí. O sea, no siempre se puede lo que queremos, ¿no? Ujú. Y bueno, normalmente las cosas pues se polarizan, ¿no? De un polo a otro polo, ¿no? Y sí, claro que tengo en consulta, en mi clínica, estos hombres que vienen, entonces además esto y lo otro, entonces súmale. Ah, tengo que estar No, mamado. esta cuestión no es de sumarle. Digo, y Ujú. las mujeres a lo mejor también lo vivimos así. Sí, ahora O sea, tenemos cirugía acá, no. no hablo de eso porque ya eso es muy electivo, pero hablo de, ok, antes la mujer era casa, ¿no? Y Ujú. pueden haber mujeres muy felices siendo amas de casa que no necesitan trabajar. Pero ahora Exacto. las mujeres amas de casa son mal vistas, ¿no? Ujú. Y además, bueno, como siempre ha sido, pues no pagado, no remunerado, lo cual es terrible porque es un trabajo fuertísimo. No es valorado. Pero entonces, si nos ponemos a ver esto de los hombres que llegan a clínica diciendo, Ujú. o sea, súmale a la chamba, ¿no? Ujú. Las mujeres, pues también es ama de casa, ¿no? Y no Trabajar. remunerado. Y además trabajar. Y además cuidar a los hijos. Y además, justamente, este tema es importante porque dejemos y pensemos y abramos este espacio para pensar de que nada es a ti te toca, nada es a ti te toca, nada tú tienes que ser Ujú. cosa, objeto, somos sujetos, Ujú. ¿no? Y entonces podemos hacer una cuestión más de estar contrarios, en lugar de la ser contrarios, la ultra colaboratividad. O sea, esto se trata, me parece que este tema se trata Me gustó eso. la que ahorita me salió y no lo puedo ni Es de decir equipo, bien. colaboratividad. Ultra colaboratividad, ¿no? Me Ujú. parece que es bien importante, ¿no? Y a esto voy con los vínculos armoniosos, porque hemos Ujú. visto que no funciona. El hombre como era antes funcionaba, y antes funcionaba la mujer como era antes, estas cuestiones de rol. Ahora Oye, Moni, vemos que no funciona porque hay un caos, hay una crisis Sí. vincular, totalmente. ¿y ahora cómo entrarían las nuevas masculinidades? Porque, por ejemplo, a veces entra la pregunta, ahora, ¿cómo se construye mi virilidad Exactamente. con esta nueva masculinidad, no? Muy buena pregunta, y justo es lo que se está tratando en las nuevas masculinidades. Se está tratando ok, soy hombre, ¿qué significa hoy ser hombre? Exacto, ya no ¿No? saben qué, ya ni siquiera nosotros las mujeres sabemos qué queremos de un hombre, ¿no? Con estos cambios, a veces dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a pedir? ¿O qué voy a necesitar de una pareja?
¿no? Bueno, y eso también vamos a la cuestión de acuerdos, que ya también es otro tema, Ajá, ¿no? llegar a Que lo acuerdos. que dijiste al inicio del programa, que me parece padrísimo, lo que dijiste es eh, cuestionar. Antes no se cuestionaba. ¿No? Hace mucho, en la época de nuestros papás, me digo, tú eres mucho más joven que yo, en la época de mis papás, no había nada, todavía en mi época, cuando yo me casé, era, si me estoy casando es porque voy a tener hijos. O sea, nunca me cuestioné me puedo casar y puedo no tener hijos. Hoy en día, y sí lo veo como una cuestión afortunada, Ujú. el plantearse y en equipo decir qué queremos tú y yo. Pero bueno, esta es una parte que también... De los acuerdos. De Ujú. los acuerdos, ¿no? Pero las nuevas masculinidades es, qué maravilla que existen. Y ojalá, y claro, y hoy en día hay muchísimos, digo, ahorita no los tengo en mente, los tengo apuntados, pero No te preocupes. personas de veras hombres que se están abocando muchísimo a difundir y a cuestionarse ellos mismos, porque tampoco está fácil, así como tampoco para nosotras, el tema de las nuevas masculinidades, ni del feminismo, Ujú, ujú. no está fácil para ellos, pero que se están abocando a difundir esto, ¿no? A difundir qué es ser hombre, ¿no? Y bueno, en lo que yo investigué, de lo que yo me enteré con esto de las nuevas masculinidades, es un poco lo que hemos dicho. Pongan atención ahí, chicos. Es el autocuidado primero, ¿eh? Ujú. Primero, el cuidarse ellos y cuidarse en todas las esferas. Hablábamos de cuidarse físicamente nada más, que va mucho más allá de los cuadritos y eso. No soy cosa, soy sujeto y merezco cuidarme, ¿no? Ujú. Y cuidarse también en cuestión emocionalmente, ¿no? Emocionalmente no soy de piedra, no puedo todo, no soy una cosa de mercadeo, de transacciones, ¿no? Que necesito además ser una bala para estas transacciones, o sea, estamos hablando Ujú. de este rol económico, pero también de capacidad, ¿no? Emocional, ¿no? Emocional, lo que dijimos, de siento, quiero aprender a sentir, quiero aprender a saber qué es lo que siento también, porque es diferente sentir A identificar a ya. identificar, ¿no? Ujú. Y lo que hablabas, ¿no? Bueno, en antaño hoy lo vemos de todo, pero las grandes adicciones de alcoholismo, drogadicción y todo esto era muy de hombres. ¿Por qué? Ujú. Pues porque, ¿cómo anestesias los sentimientos, no? Si no se te permite sentir, si no se te permite llorar, pues entonces lo anestesio, ¿no? Con esto, bueno, siento y pensar el sentir, ¿no? Y esto es parte del cuidado. Y sabemos, ¿no? Sabemos, si no nos cuidamos a uno mismo, no podemos cuidar a nadie, ¿no? Ujú. ¿Cómo figurar en la vida de los hijos también, ¿no? Antes el papá era el proveedor económico nada más, ¿no? Punto final. Bueno, ya hablo de mi padre sí tenía ese rol, bueno, con mi madre trabajó toda su vida, ¿no? Y mi madre hacía todo, o sea, mi papá no lavaba un plato, mi papá no, o sea, esto que te digo, que también las mujeres decimos, bueno, hombre, o sea, ok, está padrísimo los movimientos Que no se femeninos, cuestionaba antes, pero ahora ¿no? tengo que ser todóloga, ¿no? Ajá. Este, pero bueno, antes, el hombre estaba con los hijos cuando quería, si es que estaba, ¿no? Y aparte esta creencia, ¿no? Que todavía hasta la fecha, ¿no? Bueno, si yo estoy trayendo el dinero, como ¿por qué tengo que recoger, ¿no? O lavar los trastes, si te estoy trayendo dinero, ¿no? Por qué tengo que recoger a mi hijo de la escuela. Digo, Sí, para eso ya estás olvida tú, los ¿no? trastes. Los trastes ahí se quedan sucios, se pueden quedar. Digo, cada quien con sus Es como cuestiones. otra carga que me dejas a mí con esta carga pesada de la economía. Y luego empezó que aunque la mujer trabajara, y ya hoy en día puede un hombre no tener trabajo, y llega la mujer y, a ver, mi vida, ¿qué te preparo? Y llega así del trabajo, y los hijos, y ya hiciste la tarea, y el hombre puede estar así, mira, o sea, ahora sí que como meme, viendo la tele, sí, vieja, ¿qué hay De comer. de comer, ¿no? O sea, o sea, estamos hablando de toda la humanidad, ¿no? Y estamos hablando de dejar de ser cosas, de dejar de ser objetos y ser humanos. Entonces, la nueva masculinidad se refiere a cuidarse,
primero ellos, ¿no? Para poder cuidar a otros, ¿no? Pensarse, que eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, no hay verdades absolutas, está en un proceso. Y ahora, afortunadamente los hombres están empezando a pensar con este tema de nuevas masculinidades, que así se llama. Me parece muy lindo además cómo se llama, porque nosotras como mujeres nos podemos también mover de lugar, ¿no? Nosotras como mujeres también estábamos como en paradigmas de, no, yo no puedo ser nada más esto, ¿no? Yo tengo que ser superhéroe, ¿no? Digámoslo, ¿no? Entonces, afortunadamente las mujeres ya con esto nos podemos también empezar a mover de lugar y empezarnos a pensar desde un lugar diferente, ¿no? Desde otra perspectiva. Desde un lugar diferente, así como los hombres están pensando desde un lugar diferente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, puedes ver en Facebook, puedes ver fotos de hombres, sus caras, pero también puedes ver fotos de hombres que suben haciendo ejercicio, que pueden mostrar, no partes íntimas, yo no estoy de acuerdo en eso, No. pero bueno, ni se permite, pero igual no sé. Sí, no fue. En cada quien además, no decir qué tiene, ¿no? O sea, está abriendo a que las mujeres podamos también mostrarnos como sexys, ¿no? Y que no seamos catalogadas como, ay, mira, es una puta, ¿no? Porque mira, salió así, ¿no? No, porque los hombres ya también están viéndose, y esta es una parte de las nuevas masculinidades, viéndose de por qué no, mi cuerpo también puede ser bello, ¿no? Y claro, los haters ni vale la pena mencionarlos, pero perdón, me tengo que sacar. Pero hay los que pueden decir, ay, pues claro, es homosexual, es gay. Siempre va a haber estas personas con cerebros cacahuates. Ni modo, siempre habrá, Sí. hay y habrá, ¿no? Pero bueno, a lo que voy se está abriendo a no porque el hombre se cuide o el hombre Es menos masculino, ¿no? es menos masculino. Pero también, ¿sabes qué pasa, Moni? También hay mucha duda sobre en qué momento yo estoy replicando como hombre lo que aprendo, lo que estabas tú mencionando, y en qué momento yo ya elijo o decido ser de manera diferente. Muchos hombres dicen, ok, vengo con esto, me siento un burro, había alguien que decía un burro de carga porque tengo que estar resolviendo, pero esto no viene de mi familia, porque a lo mejor la esposa dice, pues, a mí que me resuelves, ¿no? No ayudas en esto, no ayudas del otro, lo que estabas diciendo, ¿no? Pero trae ese constructo ya de antes, ¿no? De su generación, que tú tienes que trabajar, proveer, y para él es una gran carga, aunque no apoye en las cosas del hogar, ¿no? Aunque no apoye con los hijos. Pero ¿en qué momento yo ya digo, ya esto yo ya no lo quiero y voy a elegir, voy a decidir cómo va a ser mi masculinidad? Porque sí es muy difícil, ¿no? Si vamos con ellos y vemos a su papá, ¿no? Entendemos luego a veces a nuestras parejas, ¿no? Dices, ay, no, pues ya no te voy a exigir tanto que ya vi de dónde, cómo vienes, ¿no? Ni cómo exigirte más, ¿no? Pero si vemos que en casa, pues los criaron así, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo ellos pueden entrar en esa decisión y elegir otra masculinidad? Primero pensándolo, enterándose, leyendo, siguiendo a estos admirables hombres que hay, con la tecnología, si uno busca nuevas masculinidades, podcast, libros, híjole, o sea, pues también es una responsabilidad, no, las cosas no llegan así como del Espíritu Santo y ya, ¿no? O sea, primero, y eso Muerte de magia, y eso es lo que es, primero pensarlo, investigarlo. Y ahora, para que de ahí pase a ser una cuestión, igual con las mujeres, una cuestión interna propia de, yo no voy a hacer esto y bueno, lo que lo hagas creo que me desvié. Claro, cada individuo tenemos nuestra propia historia, ¿no? Que es muy difícil romper patrones. Sí, pero no imposible. Yo digo, No, es difícil, pero no imposible. Sino para qué estamos tú y yo. Sí, exacto. O sea, como psicoanalistas, sino para qué estamos, sino para, por bienestar, que los sujetos, ahora sí que los posibles objetos
sean sujetos, ¿no? No es fácil, pero por eso primero hay que pensarlo, estudiarlo y hacerlo propio, porque nada se hace por el otro, ¿no? Si alguien dice, bueno, yo voy a hacer así porque mi esposa me lo está pidiendo, o porque yo tengo que ser así porque la moda son las nuevas masculinidades, hay que hacerlo propio, hay que hacerlo de uno, Y ya es para que no caiga en pseudo. Exacto. Ya es un pasito, ¿no? El hecho de que alguien se pregunte cómo rompo patrones, ¿no? Cómo no quiero que esto aprenda mi hijo, ¿no? ¿Cómo quiero una nueva masculinidad para mí y para mis hijos? Yo siempre les digo, ya es un gran paso, ya es un gran avance porque ya te lo estás cuestionando. Para empezar. Es un gran paso. ¿No? Porque a veces ni se cuestionan los hombres esto, ¿no? Ni las mujeres, porque hace aquí rato no nos vamos a hombres, ni las mujeres. Ni las mujeres. Estaba yo invitando al público a que vean por YouTube y que nos escuchen también aquí el tema, y les dije del tema, y hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué estabas aquí no en la cocina? ¿No? O sea, todavía hay esto, y obviamente pues le di una interpretación súper rápida y gratuita. ¿No? Todavía hay esto y probablemente Pero es un reflejo de la sociedad. Por supuesto, y esto es un proceso lento, y es un proceso en hacerlo nuestro, ¿no? Y en hacer nuestro también las nuevas masculinidades, ¿no? Porque, bueno, obviamente las nuevas masculinidades y el hombre hacer lo suyo, y por lo tanto, cuando haces algo tuyo empiezas a actuar acorde. Cuando haces algo porque debe de ser o porque te lo están pidiendo, ahí no es auténtico. El deber ser, ¿no? Pero qué fortuna que se empiece a pensar esto, que el hombre se empiece a pensar qué es ser hombre, ¿no? Que es relativamente nuevo, ¿no? Porque como mencioné, 8,000 o más años de patriarcado, ¿no? De control de ciertas esferas que habíamos dicho, ¿no? El cambio está empezando, me parece. ¿No? Y creo que sí, muchas cosas han cambiado. Sí. Porque siempre hay que ver lo que sí. Y si uno ve el proceso de los movimientos feministas, sí se han logrado muchas cosas. Que hay cosas que hoy en día dices, híjole, o sea, yo en mi clínica tengo mujeres que siguen viviendo acoso laboral, que siguen viviendo haciendo exactamente el mismo trabajo, tienen menos sueldo. Sí existe, porque la vida no es perfecta. Es que y el conflicto, pues el conflicto está en la vida y es parte de la vida diaria el conflicto, ¿no? Y es que creo que tenemos que algo tan importante siempre es la empatía. Y a veces se nos olvida que somos humanos, o sea, humanos, ¿no? No hay aquí estoy hablando sin género, humanos en sí. Exacto. ¿No? Y entonces es la tirada de este programa. Sí, o sea, que seamos un equipo, ¿no? Que no nos ponen como a pelear entre el hombre y la mujer, en lugar de que yo sea empático contigo, hombre, que la tienes difícil, porque mira que tienes que trabajar, tienes que salir a cazar, ¿no? Tienes que tener esa fortaleza, porque tienes tú otras habilidades mentales, porque así es, el cerebro tenemos diferentes capacidades, mujeres y hombres, ¿eh? Y que qué bueno, porque aquí está mi pareja y me puede ayudar en esto que es buenísimo en las matemáticas y en las finanzas, y yo le puedo ayudar en esta parte artística, y entonces nos complementamos en lugar de competir. Yo creo que va más enfocado en esta parte de ser empáticos el uno al otro, de ver las habilidades y competencias que cada quien tenemos como hombre y como mujer, y que podemos trabajar en equipo, pero no como dividiéndonos, no tirándole al hombre, porque yo creo que ya dicen, no, ya basta, ¿no? Ni tampoco tirándole a la mujer, ¿no? Por defender sus derechos, sino más bien, a ver, tú defiendes estos derechos, es justo, y yo también quiero que como hombre se me vea que yo puedo expresar mis emociones, que no nada más yo tengo que tener la carga en todo, en cuestión económica y familiar, ¿no? Pero también te voy a apoyar en esta parte que tú también necesitas, ¿no? Porque somos, y más si somos pareja, ¿no? Más si empezamos a construir una familia, que se empiece a construir en base de la empatía, en base a la cooperación. Y yo ahora me voy mucho más allá que la cuestión de pareja. Yo creo que los vínculos, y hablo de cualquier vínculo, no nada más de pareja, sino de amistad, de todo. Me voy mucho más allá, o sea, a la empatía que hoy
en día está tan olvidada, ¿no? Sí. O sea, la empatía humana, punto. O sea, si uno es más empático con los humanos, ¿no? Obviamente va a construir mejores vínculos, ¿no? Y de los que sean. Y fíjate, algo que también de las nuevas masculinidades me he dado cuenta, sin leer, me he dado cuenta que los hombres ya se hacen su tribu de hombres. Antes los hombres, en la época de mi papá pues vamos a la cantina, sí, los amigos, ¿no? Pero la cantina era la cantina y además era... No, va, mujeres. Digo, no sé mi papá qué hablaba, digo, la verdad es que pobrecito, ¿no? Además ya que descanse en paz, pero bueno, estoy hablando de imaginación, ya, ahora sí que no me voy a analizar aquí, ¿no? Ventanearme, ¿no? Pero bueno, los hombres, era su tribu, su clan, era reunirse, normalmente en cantinas, y era hablar de las viejas, ¿no? Y quejarse también de Y quejarse o las conquistas o lo que sea, ¿no? Hoy los hombres hacen su tribu de grupos de hombres, ¿no? Se vinculan de otra forma, de una forma fraternal, de apoyo, de compartir sentimientos. Eso me da muchísimo gusto. Hoy en día, entre mujeres, creo que se está debilitando. O sea, las mujeres es la competencia, sí. Tú estás más guapa que yo, tu marido es más bueno, tiene más dinero, o sea, no hay o sea, aquí generalizamos, pero inclusive entre mujeres, tener tribus de vínculos sanos, lindos, es ¿no? difícil. Es difícil. Es más difícil con mujeres el hombre, que y con esta hombres. Es una cuestión de nueva masculinidad. Exacto. Que están haciendo sus y hasta no tanto en cantina, ¿no? Sino hasta en el deporte, ¿no? En todos lados. En el deporte. ¿Sabes qué? Me siento así, vamos a vernos para platicar, ¿no? O sea, paseando en el parque, ¿no? O sea, oye, Moni, y para ir como ir cerrando, ¿qué significa ser hombre? Porque tú iniciaste con esto que el hombre es poder, ¿no? En esta parte mencionaste, ¿no? Hegemónica. Sí. Entonces, ¿qué significaría ser hombre sin poder? ¿Se puede? Que lo que se trata masculino. Es que tengamos poder hombres y mujeres, pero no el constructo de poder antiguo. O sea, el poder está en todos estos nuevos constructos de ser poderoso, pero ser poderoso de diferente manera y ser poderoso en el cuidado de uno, en el cuidado de nuestros vínculos, en el cuidado de los otros, en el cuidado pero profundo, no es, oye, pero yo soy nada macho, si yo cuido a mi mamá, yo le compro sus medicinas, no. O sea, le puedes comprar sus medicinas, pero comparte con ella, vela, aprovéchala, ¿no? O sea, es no perder el poder, es cambiar esos constructos de poder. Sí, es como saber darle definir. Otra definición Exacto. a esta cuestión de poder, porque además el constructo de poder ha sido, si tienes poder, tienes derecho a subyugar y a maltratar a los otros, ¿no? Entonces, es una época de cambiar constructos. Cambiar constructos y definirlos bien, porque a veces los hombres esto pasa, ¿no? ¿Cómo que no? Pasa mucho en terapia y te debe pasar también, que ¿cómo que no se siente amada? Pues si le pago esto, pago la casa, pago la renta. Es el no pan estoy, ¿no? Es el pan nuestro de todos pero, los días. pues le pago que hasta el gimnasio, ¿cómo que no te sientes amada? Entonces, es como esto que dices tú, cuidar bien, ¿no? Es definir bien, ¿no? Es como cuidar, porque a lo mejor aquella cuidada, digo, hay de todo, pero aquella cuidada que vive como reina, ¿no? Que su hombre la tiene como reina en cuestión económica, está totalmente infeliz, descuidada. En cuestión emocional, ¡pum! Y que es lo más importante, oye. O sea, de veras tú vas a disfrutar un viaje lujosísimo con un hombre que piensa que su única función, es ya ¿no? que te traje al viaje.
pagar Ya lo el pagué. hotel 5 estrellas en lugar de agarrar y decir, ay, mira qué divino, y mira, imagínate que acá y esto, porque eso no, o sea, es cambiar constructos y te digo, con estas nuevas masculinidades, las mujeres, aquellas mujeres, ¿no? Que se piensan felices, cuestión, cosa, hombre, cosa, ¿no? Bueno, un cambio, ¿no? Cambiar paradigmas, cambiar pues, todas estas cuestiones, Ir cambiando eso. ¿ok? Transformando, porque Ándale, me gusta más no ese son de- cambios, son del procesos. transformación. Transformación, Porque eso ¿no? requiere más tiempo, ¿no? Requiere conciencia. Y no irnos a a lo ultra competitivo, irnos a lo ultra colaborativo en todo, ¿no? Muy bien dicho. Ok. Danos tus redes, Mónica, Sí, por favor, para que la claro. gente acuda contigo a tu clínica, a tus terapias. Bueno, yo estoy en Instagram como Mónica-Sic con YCH y en Messenger y en mail, mi mail es monigebel, Moni G de gato, E de Enrique, B de bueno, E de Enrique, L de León, @gmail.com. Pues Con ya mucho gusto escucharon. para dudas, para definir ciertas cuestiones, por supuesto. Pues en la clínica lo que queremos es a las personas que se sientan humanas y por tanto en el mayor bienestar posible y por lo tanto vivir instantes de felicidad, ¿no? A eso Porque- venimos, a ser felices al mundo, Ujú. saber cómo hacerlo y a veces les cuesta mucho. Pues aquí vayan a terapia con Mónica, una experta. contigo, Ara, También también. conmigo. Una allá en Santa Fe, otra en Polanco, ahí estamos. Yo estoy en Poniente, no en Santa Fe, exacto, en el pero Poniente, cerquita, Poniente, pero Poniente. cerquita. Vale, vale. Bueno, pues y así termina una jugada más en el juego de la vida. Recuerda, no se trata de ganar, sino de comprender, sanar y sobre todo elegir cómo jugarla. Nos escuchamos en la próxima partida. Soy Araceli Vázquez, psicóloga. Ahí me siguen en redes en psicóloga, Araceli Vázquez, psicóloga en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos vemos para la próxima, Muchas jugadores. gracias, Sara, qué lindo programa. Ay, gracias Muchas a gracias. ti. Gracias a todos por escuchar. Les recordamos escucharnos cada martes a las 2 de la tarde y seguirnos en redes.